cuando en Chile existía, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener esclavos, digamos, ¿ya? De tener esclavos. Por lo tanto, la esclavitud, bueno, en su momento, año 23, fue abolida, digamos, en Chile, y comenzó en el año 12, 11, 12 con la libertad de vientre, lo que significaba que todo hijo de esclava nacido en Chile, por el solo hecho de nacer en Chile, quedaba libre de nacer en el territorio chileno, quedaba libre, digamos, quedaba libre, ¿ya? Eh, por eso dice que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados, en Chile no hay esclavos, ¿ya? Y el que pisa su territorio queda libre. Cuando habla de que no hay persona ni grupo privilegiado, usted tiene el apremio como último. El apremio, yo también tengo el apremio, dice, ya, entonces dejamos como título en la igualdad ante la ley derechamente, digamos. Ya, el número 2, ya, muy bien, muy bien. Ya, la igualdad ante la ley, no la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Ya, de acuerdo, muy bien, está bien eso. Estamos bien en lo que estamos diciendo, lo vamos a decir entonces, ahora sabiendo ya que lo hemos revisado, pero porque está haciendo una especie de repaso. Entonces, la igualdad ante la ley, como les dije, repito lo que había dicho, la igualdad ante la ley significa que en el caso nuestro, como tenemos un Estado unitario, eso significa que tenemos un solo ordenamiento jurídico, a diferencia de lo que pasa con el Estado federal, digamos, en donde hay varios digamos, sistemas, no sistemas, sino que más bien ordenamientos jurídicos, eso es. Ordenamientos jurídicos positivos, y cada Estado, en los Estados federados, cada Estado tiene su propio ordenamiento jurídico, en el caso norteamericano, cada Estado tiene su propio ordenamiento jurídico, tiene sus propios jueces, tiene sus propios ministros de Corte Suprema, su propia Corte Suprema, etcétera. En el caso nuestro no, por eso estamos todos bajo el mismo paraguas jurídico a lo largo de todo el territorio de la República, de todo el territorio de la República. Entonces, cuando dice que, ¿no es cierto?, la Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, está diciendo eso precisamente, ¿no?, que estamos todos bajo las mismas exigencias y las mismas ventajas, digamos, o restricciones que pueda colocar el ordenamiento jurídico, la igualdad ante la ley, ¿ya? En Chile dice que no hay persona ni grupo privilegiado, no hay persona ni grupo privilegiado. Aquí esto no hay que tomarlo literalmente, porque si no vamos a encontrar de que hay grupos privilegiados, y hay diferencias de trato, digamos, en materia jurídica, pero yo tengo que señalarles ahí de que el Estado también establece diferencias, y el Estado establece discriminación, pero esa discriminación se llama positiva porque la pretensión del Estado es dar oportunidad a aquellos que no la tienen, digamos, y colocar a todos en un pie de igualdad. Por ejemplo, cuando discrimina el Estado positivamente, cuando otorga subsidios para, qué sé yo, estas bienes comunes necesarios, de primera necesidad, como el agua, la luz, el gas, subsidios en educación, por ejemplo, las becas también. Esas son formas de discriminación positiva que tiene el Estado. El Estado, como no puede discriminar, ¿cómo no puede discriminar el Estado? Es arbitrariamente. Lo que no se tolera es la arbitrariedad, pero sí, ¿no es cierto?, la probabilidad de discriminación está presente en el Estado, pero por buenas razones, digamos, no negativamente. De hecho, el Estado discrimina, por ejemplo, cuando en materia económica, cuando establece las llamadas zonas francas. Las zonas francas no son otra cosa que un trato preferente para determinadas regiones del país, como una manera de compensarlas porque están tan alejadas de los centros más desarrollados del país económicamente, que
hay que darles alguna ventaja económica a través de la rebaja tributaria, por ejemplo, o arancelaria. Y ahí el Estado también está discriminando, pero es una discriminación positiva. Es una discriminación positiva. Por ejemplo, en un caso como ese, ¿en qué situación el Estado podría discriminar negativamente, digamos, y con todo el reproche que se le pudiera hacer? Si estableciera como zona franca Concepción, por ejemplo, Valparaíso, Santiago, que es donde están los mayores centros industriales, ¿no? Eso sería muy malo, impresentable para regiones que están bastante, digamos, alejadas de estos grandes centros urbanos y por lo tanto alejadas de los centros de, qué sé yo, de la cultura, ¿no es cierto? Y de todos los adelantos científicos, digamos, en ese sentido, ¿ya? Por lo tanto, eso no se puede hacer. O sea, hay discriminación, claro. Y el legislador discrimina, también el legislador discrimina el legislador también, claro, pero lo hace también por razones, no por razones arbitrarias, digamos, sino que, como digo, normalmente es para nivelar hacia arriba. ¿Mm? Claro, por ejemplo, el Estado, ¿cuándo discrimina? Cuando paga, por ejemplo, la asignación asignaciones de zona, asignaciones por desempeño difícil a sus funcionarios, y no le da a todos las mismas asignaciones, sino que a algunos. ¿A quiénes? Aquellos que están en la peor condición, naturalmente, ¿no es cierto? Y en fin, ¿ya? Así que por eso esta igualdad de la ley hay que tomarla, como digo, desde el punto de vista jurídico, como decían los romanos, ¿no es cierto? A cada uno lo suyo. El problema muchas veces es determinar qué es lo que corresponde a cada quien, digamos. Y habrá que decir ahí que lo que corresponde a cada uno será aquello que le corresponde en naturaleza o, ¿no es cierto?, que le corresponda en estricto rigor jurídico. El que trabaja más, naturalmente, tiene derecho a más. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, un ejemplo, ¿no es cierto? El día de mañana ustedes van a ser profesionales, y se han sacrificado mucho, naturalmente, para llegar a ser abogados el día de mañana. Por lo tanto, cuando trabajen van a pretender ganar lo que ganan los abogados. De modo que, por ejemplo, eso significa que entre iguales, es decir, ustedes para poder reclamar, digamos, una remuneración justa, tendrán que compararse con otros abogados que tengan la misma experiencia, más o menos la misma experiencia, que tengan los mismos cursos de perfeccionamiento, en fin, más o menos el mismo desempeño y por lo tanto podrán reclamar un trato igualitario en materia remuneratoria. ¿Ya? Pero no puede alguien que no ha estado 7 años estudiando derecho, digamos, pretender una remuneración igual. Por ejemplo, no sé si existirán todavía carreras de técnico jurídico. El técnico jurídico, ¿cuánto está estudiando? ¿2 años, 2 años y medio? No puede pretender un técnico jurídico ganar lo que gana un profesional, abogado. No me equivoco cuando digo 7 años, no me equivoco. La malla dice 5 años, pero 5 años para terminar los ramos, ¿no? Ya, por si acaso, no hay un error en eso. En la práctica es difícil que alguien se titule ante los 7 años, digamos. Porque si le va bien, ¿no es cierto? Si le va bien, terminará la carrera, los ramos en 5 años, digamos. Después va a necesitar como 8 meses, 10 meses para preparar su examen de grado. Ya tiene casi un año más. Después tiene que hacer la práctica profesional y abrir carpeta en la Corte Suprema. Ese es un año más, pero así se lo doy firmado, digamos. Así que con mucha fortuna podría estar titulado al 7.º año, digamos. Así que cuando dicen que el derecho dura 7 años, es verdad. Eso para alguien que saca todos los ramos al día y habiendo aprobado, ¿no es cierto?, como corresponde, derecho constitucional. Derecho constitucional. Así es que, a ver, ¿qué tenemos aquí? Cuando se paga una fianza con respecto a un crimen. ¿Cómo es eso, una fianza con respecto a un crimen? A ver, Scarlett. A ver, ¿cómo es eso? Usted dice, cuando alguien para no quedar detenido y sancionado, preso, digamos, por haber cometido un crimen, paga y sale. ¿Eso? Sí, me dice. ¿Es eso?
Es que él sí lo escribió antes que yo terminara de hablar, entonces por eso, sí, ya, perfecto, ahí entendí. Claro, lo que pasa, Scarlett, que ahí hay un error de concepto. Por eso es muy bueno que pregunte, porque para que no tenga ese error de aquí para adelante, en las próximas 24 horas ya usted va a estar perfeccionada sobre eso. Mire, lo que ocurre es que a ustedes les falta todavía, les falta ver materias y por lo tanto esa es la razón de por qué hay un error aquí. Ustedes van a ver en derecho civil algunos contratos, y dentro de los contratos van a ver la compraventa, que es la que uno ve primero, después el contrato de arrendamiento, y después para arriba van a ver algunos contratos de garantías, y ahí van a ver la hipoteca y la fianza, ¿ya? Y ahí llegamos a lo que yo le quiero explicar. ¿Qué es una fianza? Una fianza es una garantía económica, pecuniaria, de tal manera que cuando alguien está siendo procesado, cuando alguien todavía no ha sido condenado y el juez tiene buenas razones para creer de que esa persona, porque su abogado, mientras, a ver, porque esto se trata de una persona que está privada de libertad y no ha sido condenada todavía, está sometida a juicio, no ha sido condenada, pero el abogado defensor de esta persona quiere que su cliente esté en libertad, pues si todavía están procesándolo, nomás no se sabe si va a resultar culpable o inocente. Entonces el abogado va a pedir la libertad provisional. Y ahí el juez tendrá que pensar, y si le otorga la libertad provisional y después yo quiero tenerlo cerca porque quiero interrogarlo, no irá a escapar esta persona, no se irá a ir del país, no se irá a esconder y por lo tanto nos va a ser difícil ubicarla. Bueno, dice el juez, vamos a arriesgarnos, pero le vamos a imponer una fianza. ¿Qué significa eso? Significa que le van a pedir una cantidad de dinero que tiene que dejar en custodia, de manera tal de que si usted infringe esa libertad que le dieron temporalmente, entonces ese dinero pasa a manos del Estado y se decreta una orden y se decreta una orden de aprehensión. Entonces la fianza no es que pague la persona para no cumplir con la condena, no es así. La fianza es una medida de seguridad para que la persona comparezca a declarar cuando la necesiten. Y de hecho, una vez que resulta inocente o condenada, la persona recupera el dinero que dejó como fianza, porque lo dejó como garantía nomás. No es que le haya pagado al Estado para no cumplir la pena, para no cumplir la pena. Lo mismo pasa cuando la persona ya está condenada. Y entonces dicen, mire, salió bajo fianza. Eso significa que estuvo unos años preso y después, mire, ha observado buena conducta en el penal, ha andado bien, aprendió un trabajo, genera recursos, no, ha hecho muchos méritos. Entonces el juez dice, sí, pero de todas maneras, si le damos la libertad, a lo mejor va a escapar. Así que le vamos a cobrar le vamos a pedir le vamos a imponer una fianza. ¿Qué significa? Significa que sale, pero tiene que pagar una cantidad de dinero para asegurar que el sujeto va a volver. Y si no va a volver, y si no vuelve, bueno, sencillamente se decreta una orden de detención, digamos. Pero las cantidades que se colocan muchas veces depende digamos, del poder que tenga el abogado para convencer al juez, digamos, porque el abogado siempre va a querer, el abogado defensor, digamos, va a querer siempre que la fianza que pague su cliente sea chica. Y por el otro lado, el fiscal va a querer que la fianza que pague, ¿no es cierto?, el delincuente sea muy alta, de manera tal de que le duela si no concurre a cumplir cuando se le llame, cuando el juez quiera, ¿no es cierto?, interrogarlo, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, ahí se está recién caminando en el proceso, no hay cosas juzgadas todavía. El segundo ejemplo que yo coloco, cuando sale en libertad provisional o sale bajo fianza, en libertad bajo fianza, significa esto, significa que muchas veces, digamos, se le otorga la libertad, pero queda con esa garantía ahí, es como cuando antes, ustedes no vivieron eso, pero antes uno iba a comprar algún, qué sé yo, algún refresco, alguna bebida, y le decía, no traje el envase, pero bueno, déjeme una fianza, decía el dueño del almacenero, déjeme una fianza, y supongan ustedes que el envase valía 1.000 pesos, y a uno le decían que dejara 3, o sea, obviamente que iba a volver a buscar el envase y a dejar, porque si no perdía. Acá pasa lo mismo.
solo que son millones de pesos, no son 3.000 pesos, digamos, ¿ya? Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Bueno, alguien me dice que habíamos visto esto. Lo que abunda no daña, oiga, así que no se preocupe con eso, ¿ah? No se preocupe. Ligerito vamos a llegar allá al 19 número 3. Ahí tenemos entonces la igualdad ante la ley. Decíamos que la discriminación, lo que no tiene que ocurrir con la discriminación es que sea, ¿no es cierto?, una discriminación, digamos, negativa o arbitraria. Eso es lo que no tiene que ocurrir con este principio de la igualdad ante la ley. Si es que lo vimos, tendríamos que haber dicho que hay una expresión ahí, ¿no es cierto?, que dice que en Chile no hay esclavos, ya lo explicamos, el que pisa su territorio queda libre, hombres y mujeres son iguales ante la ley. Tengo que haber dicho esto entonces de que esta expresión está de más. Hombres y mujeres son iguales ante la ley, esto está de más porque ya está dicho antes, cuando dice que la Constitución asegura a todas las personas, incluía hombres y mujeres. Y porque allá también en el artículo 1 también se repite la misma situación cuando dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. También hay otra expresión de igualdad ahí, así que, por lo tanto, acá que lo diga el legislador constituyente, hombres y mujeres son iguales ante la ley, algunos lo interpretan diciendo, mire, justifican al constituyente, porque dicen, sí, lo dijo para que nadie tuviera duda, digamos, y acá, como estamos viendo el principio de igualdad ante la ley, en términos genéricos también lo reafirma, dicen algunos, lo reafirma el constituyente, para que no quepa duda, digamos. Bueno, puede ser, pero si le sacamos esta frase, el numeral 2 no le pasa absolutamente nada a la Constitución. Y lo más importante es que tampoco no pasa nada con la garantía, que es lo más relevante, digamos. Michelle, dígame, está con la manito levantada y a ver, ¿alguna consulta? O Felipe, ¿quién está ahí con la mano levantada? ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno. Vamos al numeral 3 ahora sí. Vamos al numeral 3. Mire, el numeral 3 es aquel que se refiere, dice ahí, ¿no es cierto?, la igual protección, perdón, de la ley en el ejercicio de sus derechos. Aquí pongan ojo porque hacemos una relación con el numeral 2 en los siguientes términos. En los siguientes términos. El numeral 2 garantiza la igualdad ante la ley. ¿Qué es lo que garantiza en definitiva? Garantiza el derecho, garantiza la garantía. Mire lo que estoy diciendo, garantiza que la garantía se va a dar, pero es en teoría. Entonces, ¿qué es lo que hace el numeral 3? Viene a garantizarle a usted que realmente cuando quiera hacer uso del derecho a la igualdad ante la ley se materialice. Eso es, se materialice, se lleve a cabo, efectivamente. Por eso es que el numeral 3 dice que la Constitución asegura a todas las personas la igual protección, arriba nos decían la igualdad ante la ley, pero acá nos dice la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, en el ejercicio de sus derechos. Esto es que todos estos derechos que se declaran en el artículo 19, todas estas garantías que se declaran en el 19, efectivamente usted las va a poder llevar a efecto. Y no que sea la norma una mera declaración de principio, pero que cuando usted quiera hacerla efectiva no puede, porque en realidad no tiene la garantía de ejecución, digamos. No está garantizado que efectivamente pueda hacer uso de su derecho. ¿Ya? A eso se refiere. Es como, mire, esto es como si usted arrienda una casa. Y en el contrato dice que usted hará uso del inmueble, en fin, para los fines que la adquirió, habitarla, usar de ella, gozar de ella, etc. ¿No es cierto? Todos los atributos que da el dominio. Pero luego el dueño, después que celebraron el contrato y todo, le coloca un candado a la puerta o al portón y usted no puede entrar. Pero el contrato cuando lo celebraron decía que tenía todos los derechos del mundo como arrendatario del inmueble, en fin, y usted puede usar, gozar y disponer de él, sacar los frutos de los árboles, lo que usted quiera. Pero cuando usted quiso hacer uso del derecho realmente, quedó impedido porque estaba con cerrojo la cosa.
¿Se fija? Acá es lo mismo. Una cosa es lo que dice el principio de la igualdad ante la ley y otra cosa es lo que dice el 3 en términos de que usted efectivamente va a poder hacer uso de su derecho. Y entonces esto tiene mucha coincidencia con lo que viene a continuación, porque luego le dice el constituyente, mire, toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señala y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica. Ahí sí, porque la igualdad ante la ley significa, por ejemplo, que todos tienen derecho a concurrir a un juicio con un abogado. Ya, suena muy bonito eso. No, mire, no se preocupe, la igualdad ante la ley está garantizada, de manera tal de que cuando usted tenga un problema, tenga un juicio, usted va a tener un abogado. Va a tener un abogado. Ya, perfecto. Y llegó el momento. Se produjo un problema, la persona fue y compró, por ejemplo, en una tienda, qué sé yo, un producto caro y después resulta que el producto no funcionó, la tienda no le quiso devolver el dinero, tampoco cambiar la cosa, vamos a ponernos bien así como estricto. Y entonces usted dice, bueno, ¿y cómo defiendo mis derechos ahora? Claro, no tengo plata para contratar un abogado. ¿Y qué hay con el principio de la igualdad ante la ley que estaba en el 19.2? No se puede hacer efectivo. Ah, pero existe el numeral 3. Claro, que dice que toda persona tiene derecho a defensa jurídica, en la forma que la ley señale, y ninguna autoridad o individuo alguno podrá restringir, impedir o perturbar la debida intervención del letrado, o sea, de usted, futuro abogado, futura abogada, ¿se fija? Nadie va a poder intervenir, impedir que usted intervenga para defender a su cliente. ¿Ya? ¿Y qué pasa si el cliente no tiene dinero? Ah, bueno, ese es un problema. Claro, pero como la Constitución le garantizó la igualdad ante la ley, tendrá que procurar los medios. Y así ocurre, claro. Si usted no tiene dinero para contratar un abogado, entonces el Estado coloca los medios ahí. Claro, y a través de la corporación, ¿no es cierto?, le dirá, bueno, ahí tiene un abogado, usted demuestre que no tiene capacidad económica para pagar a uno porque el Estado le va a colocar un abogado. ¿Se fija? Y los funcionarios públicos, por ejemplo, los funcionarios públicos tienen derecho a defensa jurídica. ¿Eh? Los servicios públicos en los servicios públicos, digamos, los funcionarios cuando tienen algún problema legal, que sea con ocasión del servicio, por supuesto, no personal, tienen derecho a que el Estado les preste a través del servicio un abogado, digamos, ¿no? Les facilite la intervención de un letrado. La intervención de un letrado. Entonces, por lo tanto, como la misma Constitución en el numeral 3 predica la igualdad ante la ley, en el 2, digamos, la igualdad ante la ley, en el 3 le garantiza que efectivamente sus derechos van a ser resguardados. Sus derechos van a ser resguardados. Y por eso le dice, mire, la ley, dice allí, ¿no es cierto?, arbitrará los medios para otorgar asesoramiento o defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. Está clarito ahí, en el inciso tercero, cuarto ya en realidad, cuarto. Claro. ¿Mm? La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídicas gratuitas, gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por la Constitución y las leyes. Más clarito, no sé dónde. ¿Se fijan? Ahí está. Si no tiene abogado, el Estado le coloca un abogado. O dos o tres puede ser. Claro, claro que sí. Claro que sí. ¿Y esto por qué? Por un principio que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Por el principio de lo que en doctrina se conoce como la igualdad de armas. La igualdad de armas. Si la contraparte concurre con abogado, bueno, usted tiene derecho a defenderse en las mismas condiciones.
Porque se imagina lo que puede ocurrir si una de las partes concurre con un abogado y la otra no. ¿Qué cree usted lo que va a pasar ahí? ¿Ah? No va a haber igualdad ante la ley. Porque obviamente si la persona que está sola, no tiene abogado, no es abogado ella misma, ¿cómo se va a defender? No puede, no puede. ¿Se fija? Claro, no puede. Por lo tanto, la igualdad en el ejercicio de los derechos se manifiesta precisamente en estos hechos, en estos principios declarados por el constituyente. ¿Ya? Claro, se les presta entonces asesoramiento y defensa gratuitos, gratuitos. ¿Ya? Ahora, toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable por el Estado, perdón, tiene derecho irrenunciable a ser asistido, eso es, por un abogado defensor proporcionado por el Estado, si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley. Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor, proporcionado por el Estado, si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley. Por la ley. ¿Ya? Está clarito. Fíjese que aquí estudiantes de Derecho tienen que poner atención sobre lo que acabo de leer en términos de que ahí tenemos una norma de orden público. Una norma de orden público. Cuando dice que toda persona tiene derecho irrenunciable a defensa jurídica. Y por lo tanto el Estado va a nombrar uno gratuitamente si acaso en la primera oportunidad que debió no nombró un abogado defensor la persona que va a necesitar, digamos, en un juicio una defensa. Una defensa. Por eso el Estado le dice, mire, nosotros colocamos un abogado. Claro, si usted no tiene defensor, nosotros le colocamos uno. Y a ese defensor le paga el Estado. Le paga el Estado. No paga la persona. ¿Ya? Pero muchas veces en Chile tenemos la idea, y a veces ocurre que es así, pues, no es tan solo la idea, sino que a veces ocurre que lo que no cuesta dinero, lo que cuesta barato, ¿no es cierto?, no es bueno. Entonces dicen, no, que el Estado va a colocar un abogado, pero quizás qué abogado va a colocar si no le vamos a pagar nada, le paga el Estado, digamos, el Estado no paga tanto. ¿Ya? Pero no es así, porque cuando a ustedes va a tocar después cuando hagan la práctica profesional, van a tener que atender clientes ahí, consultantes se le llama, en la Corporación de Asistencia Judicial, digamos. ¿Ya? Y a ustedes les va a tocar defender a personas que precisamente en razón de sus ingresos no tienen dinero para pagar un abogado y van a recurrir a la Corporación de Asistencia Judicial. Y esos casos le llegan a los estudiantes que están haciendo su práctica profesional, ¿no es cierto?, para poder, digamos, jurar finalmente como abogado. Bueno, algunos, porque otros tendrán que dar el examen de grado. ¿Ya? Me refiero a que cuando uno egresa, normalmente tiene dos caminos ahí. Uno, dedicarse de inmediato a preparar el examen de grado, y otro dice, no, yo voy a hacer la práctica primero. Voy a hacer la práctica y después dar el examen de grado. En mi concepto, un error craso ese, un error grande, porque se pierde mucho tiempo haciendo la práctica. No es que lo pierda, sino que gasta mucho tiempo que le van a imputar a los 2 años que tiene para dar el examen de grado. Así que, por lo tanto, el tiempo del examen de grado hay que ocuparlo en eso, digamos. Porque si le va mal, Dios mío, va a quedar con la práctica hecha y va a quedar sin la posibilidad de titularse nunca después. Entonces, lo primero que hay que hacer es preparar, después de terminar el último ramo de su carrera, descansar y luego preparar su examen de grado. Y después haga la práctica ya tranquilo, como licenciado, y no como egresado nomás. Y no como egresado nomás. ¿Ya? Ustedes están en segundo, dirán, pero como egresado nomás, eso es un tremendo triunfo. Y lo es en realidad, no le quiero quitar el mérito. Pero le queda la madre la batalla, y el examen de grado. Y ahí sí, porque de egresado se transforma usted en licenciado, digamos. Y ya como licenciado, con la práctica profesional que haga después, se va a la Suprema a jurar. Y vuelve como flamante abogado. Como flamante abogado.
fija? Pero esto se va ganando día a día, paso a paso, numeral a numeral del 19, en fin. Así que hay que irlo trabajando. Ahí está el 19, entonces, número 3. El 19, número 3. Muy importante, sí, en el examen de grado. Sobre todo los principios que vienen a continuación. Entonces, la Constitución asegura a todas las personas, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Estamos leyendo el 19.3. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica. Estoy repasando. En la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo alguno podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado, entiéndase por letrado, abogado, si hubiere sido requerida, tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. Ahí no hay mucho que analizar en realidad. Tienen su propia regla los institutos armados, por lo tanto no aplica a la vida civil, digamos, propiamente tal. Y luego, lo que ya yo había comentado, la ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán, digamos, de asesoría y defensa jurídicas gratuitas a fin de que, a efecto de ejercer la acción penal, ¿no es cierto?, reconocida por esta Constitución y las leyes. Y las leyes. Ahora, aquí hay que hacer un alcance porque este asesoramiento y defensa jurídicas se otorgan solo y gratuita, se otorgan solo en materia penal, no en materia civil. ¿Y por qué solo en materia penal y no en materia civil? Porque los resultados de un proceso penal son más gravosos, pueden ser más gravosos que los resultados en un juicio civil. Claro, mucho más gravosos, sin duda alguna. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a usted en materia civil? Que pierda parte de su patrimonio. Ya, y eso es grave, claro que es malo, no es bueno, por supuesto que no es bueno. ¿Y qué le puede pasar a usted si le va mal en materia penal? Perder la libertad. Y eso sí que es grave. Eso sí que es grave. Entonces, por eso, el legislador, el constituyente, en este caso, dice, bueno, hay que atender al mal mayor, digamos, ¿cierto? El mal mayor. Y el mal mayor será la pérdida de libertad. Bueno, ahí le colocamos defensa jurídica, entonces, gratuita al afectado, digamos. Y en materia civil, si quiere perseguir daños o perjuicios, bueno, ahí contrate un abogado usted. Eso le están diciendo ahí. Contrate usted un abogado en materia civil. Si además quiere que la persona vaya a la cárcel, además quiere que esa persona pague, resarza perjuicios materiales, bueno, mándelo a la cárcel, se dirá, ¿no es cierto? Y que le pague. Si es que puede, porque si no se va a quedar con una linda sentencia civil. Y como no existe la prisión por deuda, de acuerdo al pacto, así que si no tiene responsabilidad penal, bien puede usted quedarse esperando ahí, ¿verdad? Hasta que tenga bienes a su nombre, porque eso es lo otro. Si sabe alguien que tiene una deuda civil grande, ¿qué va a comprar bienes a su nombre? No, porque si no se los van a embargar al día siguiente. Claro, al día siguiente le van a embargar los bienes. ¿Ya? Eso es. Eso es. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Todo bien entonces. Todo bien. He de presumir que todo va bien. He de presumir que todo va bien. Vamos al inciso siguiente. Vamos al inciso siguiente. Vamos al inciso quinto. ¿Ah? El inciso quinto se refiere al principio, esto anótenlo en alguna parte, subrayenlo, destáquenlo en su constitución, en lo que quiera, pero
que haya una voz de alerta en esto, porque esto es muy importante, siempre se pregunta. ¿Ya? Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho. Esta garantía se denomina garantía del juez natural. Garantía del juez natural. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señalare la ley, o sea, el juez natural, y que se hallare además, ¿no es cierto? Y que se hallara además establecido por esta, ¿no es cierto?, con anterioridad a su perpetración. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señalare la ley y que se hallara establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho. A la perpetración del hecho. Principio del debido, del juez natural, perdón. Principio del juez natural. Principio del juez natural. ¿Eso qué significa? Significa que el tribunal debe estar establecido con anterioridad a la dictación de la sentencia, al sometimiento del sujeto al proceso, ¿ya? Por lo tanto, tiene que estar establecido con toda sentencia, ¿no es cierto? Tiene que provenir del juez natural, del juez que le corresponde y no de una comisión especial. ¿Ya? Por eso que dice la norma, que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señalare la ley. ¿Ya? Y que se hallare establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho. Con anterioridad a la perpetración del hecho. Entonces, cuando la pregunta es, ¿cuál es el juez natural? Entonces, ¿cuál es el juez natural en un caso determinado? Porque aquí lo dice de manera genérica. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señalare la ley. ¿Y cuál será el tribunal que señala la ley? Y que se haya establecido, dice, con anterioridad a la perpetración del hecho. Es decir, usted cometió la conducta delictiva, pero el tribunal ya estaba establecido con anterioridad. No se puede crear un tribunal ad hoc. No se puede crear un tribunal a propósito de una conducta que nosotros estimamos que es delictiva. Los tribunales tienen que estar necesariamente constituidos, establecidos con anterioridad a la perpetración del hecho que van a sancionar ellos. ¿Conocen algún caso en donde alguien haya sido juzgado por tribunales que se crearon con posterioridad al delito cometido? ¿Sí? ¿Conocen alguno? Los tribunales de Nuremberg, claro, correcto, muy bien. Los tribunales de Nuremberg, ¿no es cierto?, castigaron conductas que habían ocurrido con anterioridad a la perpetración del hecho. Ese es un caso extraordinario y por eso lo citamos. Es un caso extraordinario en donde precisamente se juzgó a personas cuyas conductas fueron anteriores al establecimiento al mismo tribunal, efectivamente, claro, ahí hay un caso, precisamente, ahí hay un caso. ¿Ah? En que se juzgó naturalmente a los que habían participado de la guerra, la Segunda Gran Guerra, ¿no es cierto?, por crímenes de lesa humanidad, allá por el año 46, ¿ya? Claro, fueron varios los procesos que se llevaron adelante ahí en ese caso, ¿ah?
Fueron varios los procesos que se llevaron adelante, un conjunto de procesos, ¿no es cierto?, que se emprendieron en contra, por iniciativa, digamos, en este caso, de las naciones aliadas, vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, digamos, en contra de fundamentalmente los integrantes integrantes, digamos, de las fuerzas nazi, alemanas, digamos, ¿no? Tribunales de Nuremberg, efectivamente. Ese es un caso extraordinario, extraordinario. En Chile eso no se puede hacer, ni en ningún país, digamos, donde reine o esté presente la democracia, digamos, la democracia. No se puede. Siempre el tribunal tiene que estar establecido con anterioridad a la perpetración del hecho, a la perpetración del hecho. Bien, ¿cuál es el juez natural entonces? ¿Cuál es el juez natural entonces en cada caso? Hay que distinguir, hay que distinguir. Primero, si estamos en materia civil o estamos en materia penal. Si estamos en materia civil o en materia penal. Segundo, si estamos en materia civil, hay que distinguir si es un asunto contencioso o es un asunto voluntario. Si es un asunto contencioso, si es un asunto voluntario. ¿Ya? Esas son las distinciones que hay que hacer ahí. Por lo tanto, vámonos primero a la materia civil. ¿Cuál es el juez natural para conocer de un asunto civil contencioso? Aquí hay una regla que deberán manejar ustedes ya. A ver, veamos cómo andamos. ¿Cuál es el juez natural en una causa civil contenciosa? ¿Cuál es el juez que naturalmente va a conocer de esa causa? Tiene que conocer de esa causa. ¿Cuál será el juez natural? El juez que corresponde. El juez arbitrario, ¿cómo es eso? El juez arbitrario. El juez arbitrario. No, Sebastián. Estamos en materia civil, no penal, así que el fiscal aquí no tiene nada que hacer. Scarlett, el juez partidor, ya, claro, cuando me dicen el juez arbitrario, no existe esa expresión. Usted querrá decir el juez árbitro. ¿Será eso lo que me quiso decir? ¿El juez árbitro? Eso era, ahí sí. Pero no el juez arbitrario, pues se imagina un juez arbitrario. Cuando el juez por antonomasia tiene que ser, digamos, equitativo, tiene que ser justo, ¿me entiendes? Tiene que ser equilibrado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero es lo que me quiso decir y yo lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo de esa manera. El juez árbitro, ahí sí. Pero no se metan con los jueces árbitros todavía, porque esa forma parte de lo que se conoce como la justicia privada. La justicia privada. No, vamos a los jueces naturales, los jueces de Estado, digamos, no jueces árbitros, que son justicia privada. En algún momento podemos hablar de los jueces árbitros, pero por ahora me interesa en materia civil. ¿Cuál es el juez competente para conocer de una causa civil? Suponga usted lo siguiente. Suponga usted lo siguiente. Usted celebró un contrato de compraventa. Celebró un contrato de compraventa. Compró una casa. Compró una casa. ¿Ya? Luego, ocurre que usted, naturalmente, actuando de buena fe, pagó la casa, la pagó completa, pero, lo que no esperaba usted es que el vendedor ahora se negara a entregarle el inmueble, pues. No le entrega el inmueble. Y ahí lo tiene con llave, y señor no lo entrega. Y entonces, usted es de Concepción. Usted, la compradora o comprador, es de Concepción. El propietario es de Chillán. Es de Chillán. La casa está ubicada en Chillán. Y el contrato lo celebraron en Los Ángeles. El contrato lo celebraron en Los Ángeles. Entonces, mire la figura que se da. Y esto se da, no es una cosa así como de laboratorio, no. El comprador es de Concepción, el vendedor es de Chillán, el inmueble está en Chillán, usted viajó a Chillán, lo compró allá, vio la casa, le gustó, le encantó, pero justo cuando iban a firmar el contrato,
Ocurre que los dos, por razones de trabajo, se encontraron en Los Ángeles y allá firmaron la escritura pública. Y se arma la litis porque el vendedor se niega a entregar el inmueble. Y ya fue pagado completamente, ¿eh? Fue pagado completamente. Entonces, ese es un caso civil contencioso. ¿Quién será el juez natural para conocer de esa demanda? Porque ¿qué va a demandar usted? Va a demandar como comprador que le entreguen el inmueble, pues si por algo lo pagó, pues, y ahora quiere ocuparlo, obviamente, lo quiere ocupar con su familia. Entonces va a tener que demandar nomás, porque como hoy día no existe la autocomposición, digamos, hay que buscar a un tercero en discordia y ese tercero se llama juez civil, porque es una causa civil. Ya está, díganme nomás. Sí, sí, tribunales ordinarios civiles, tribunales ordinarios, primera instancia, juzgado civil. ¿Cuál será el juez competente en esa causa civil ordinaria? Piensen nomás. Juez competente. ¿Dónde vamos a interponer la demanda? ¿En Concepción? ¿En Chillán? ¿En Los Ángeles? ¿Dónde? ¿Qué juez será competente ahí? Díganme nomás. Piensen nomás. No olvidar que estamos estudiando las reglas del juez natural. ¿Cuál es el juez naturalmente que va a conocer? Repito, el comprador es de Concepción, el vendedor es de Chillán, la casa está ubicada en Chillán. El contrato de compraventa lo celebraron en Los Ángeles. El que va a demandar es el comprador y el comprador tiene domicilio en Concepción. El vendedor tiene domicilio en Chillán y ahí son dos casas las que tenía el vendedor y por eso vende una, digamos. Vendió una. Ya, díganme nomás. Scarlett dice que los tribunales de Concepción, ya, es decir, en este caso el comprador estaría demandando ante el juzgado civil de Concepción. Catherine dice que el domicilio del interesado o solicitante o no. No, es que aquí no hay interesado, Catherine, porque estamos en una causa contenciosa. Los interesados son de las causas no contenciosas o voluntarias. Por ejemplo de una causa no contenciosa, en la apertura de un testamento. Bueno, ahí nos puede estar mejor utilizada la expresión de interesado, pues ahí sí que está realmente hay interés. Pues. Claro, claro. Así que no, acá hablamos, en causas civiles contenciosas hablamos de partes, las partes en el juicio, digamos, las partes en el juicio, no nos interesaba, las partes. Entonces, ¿qué parte será la que...? Bueno, primero demanda, en la parte demandante será el comprador, que no le entrega la casa. Pero ¿dónde va a demandar? ¿Va a demandar en Concepción? ¿Va a demandar en Chillán? ¿O va a demandar en Los Ángeles? ¿Cuál de esos jueces será el competente? Ya sabemos que es civil. Sabemos que es civil. Sí, díganme nomás. ¿Cuál será la regla ahí? Ve que el artículo 19, número 3, inciso quinto, está esperándonos ahí porque nos dice, mire, bueno, y entonces el juez que tiene que conocer, ¿no es cierto?, de las cuestiones que se promuevan, va a ser el juez natural. Por eso nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señalare la ley y que se hallara establecido, ¿no es cierto?, con anterioridad a la perpetración del hecho. ¿Ah? Claro, claro, claro. Y entonces, ¿cuál es el juez natural? El del domicilio del demandado. El del domicilio del demandado. En donde se encuentre ubicado el domicilio. ¿El domicilio de quién, Catalina? De la casa, dice luego. Ya, la casa está en Chillán. Ya. Ah. La casa en venta. Si ya se vendió ya, la casa vendida tendría que ser en este caso. La casa vendida.
Igual hay que ver en dónde se ubica el tribunal que trata esta materia. No, no hay que ver, no, 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 fíjese, no. Por acá alguien está correcto, en dónde se encuentre, aquí está, en el domicilio del demandado, dice Alejandro, y eso está correcto. Esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta, muy bien. Claro, ¿cómo por las molestias, oiga? Explíqueme eso por las molestias. Ah, en el domicilio del demandado. Yo sé lo que me quiere decir Alejandro, pero si lo pudiera decir un poquito mejor ahí, por las molestias, eso no es muy jurídico, digamos. Pero lo podemos ordenar ahí. Mire, efectivamente, lo que ocurre es que en materia civil contenciosa es juez competente el del domicilio del demandado, porque de otra manera el demandante podría abusar. ¿En qué sentido? Imagínese, usted comprador o compradora era de Concepción. Entonces usted va a demandar al vendedor que es de Chillán y lo va a traer a litigar. Primero lo está demandando. Y segundo, con justa razón o no, pero lo está demandando. Y en segundo lugar lo va a traer a litigar a Concepción. A Concepción. Entonces se estima por la ley de justicia que si usted va a demandar a alguien, a lo menos demándelo en su propio domicilio, digamos. En su propio domicilio. Porque imagínese, en este caso a lo mejor tiene toda la razón para demandar, pero imagínense en el caso de alguien que demanda con poco fundamento a otra persona y más encima la hace tomarse todas esas molestias, como dice Alejandro, de tener que ir a otra ciudad a litigar, de tener que viajar, tener que contratar abogado y llevar abogado para esa ciudad. Entonces, para no, digamos, recargarlo doblemente, es que la ley dice, mire, en materia civil contenciosa es juez competente el del domicilio del demandado. Por lo tanto, si usted va a demandar a alguien con quien celebró un contrato y el sujeto era de Temuco, bueno, lo tiene que demandar en Temuco. Claro, tiene que ir allá y litigar. Claro, le faltó redacción. No, pero está bien, sí. Me imagino lo que quiso decir y eso ya, por ahora, digamos, está bien. Bueno, así funciona, pues, Carlos, aunque se sorprenda, claro que sí. Esa es la regla en materia civil. Lo van a ver ustedes, si es que no lo han visto todavía, lo van a ver más adelante en derecho procesal. Pero por ahora es bueno que vayan, digamos, con algún approach, alguna aproximación, digamos, alguna aproximación. Ya, muy bien, muy bien. ¿Conocen algún caso, el mismo Alejandro ahí, conocen algún caso en donde excepcional, esta es la regla general la que vimos en materia civil contenciosa, ¿conocen algún caso en que el, el demandante pueda demandar indistintamente en el domicilio del demandado, que es la regla general, o en su propio domicilio? Hay una excepción bien interesante en el ordenamiento jurídico. A lo mejor por alguna razón por ahí alguno puede que se haya enterado de esta excepción. A ver, si la saben, lo dicen nomás, no hay problema. Y si no, piensen un poquito, a lo mejor por ahí algún profesor puede que lo haya mencionado a propósito de alguna materia. ¿Ya? A ver. Hay un caso, ya sabemos, la regla general es que hay que demandar en el domicilio, en el tribunal que corresponde al domicilio del demandado. Ya, esa es regla, estamos claros. Pero hay un caso excepcional en donde usted puede demandar a alguien en su propio domicilio, en el domicilio suyo, que es demandante, usted que es demandante, o en el domicilio del demandado cumpliendo con la regla general. Digamos. Ahí usted alternativamente usted elige ahí. Y dice, no, voy a demandar. Obviamente que cuando se da esa situación, el que demanda siempre demanda en su propio domicilio. Pues, ¿para qué va a ir a la otra ciudad a demandar? Claro, ¿para qué va a ir a otra ciudad a demandar? No conocen ningún caso, ¿eh? No conocen ningún caso. Mm. En asuntos civiles no contenciosos. No, no, no. Es que estamos. No, si es un asunto civil contencioso. Es un asunto civil contencioso. No, no, no es no contencioso. Es contencioso. No, luego vamos a ver la regla de los contenciosos. De los no contenciosos, quiero decir. Vamos a ver la regla de los no contenciosos.
Pero por ahora el ejemplo guarda relación con el asunto civil contencioso y sin embargo, ahí está la excepción, la persona que demanda puede demandar en su propio domicilio, ante el juez del propio domicilio. Claro. Cuando se tiene más de un domicilio. Ya, no, fíjense que no va por ahí. A ver, Matías, cuando uno demanda en el tribunal correspondiente al domicilio de uno, el abogado defensor responde sin alegar incompetencia del tribunal. Ya, la primera parte, María, está bastante enredado, pero en la segunda, oiga, ahí está la respuesta. Muy bien. En los casos de demanda de alimentos, bien. En materia de familia, materia de familia es de familia, pero es civil, digamos, ¿eh? Es civil, solo que materia civil, pero especializada. Exactamente, muy bien, Matías. Claro. En materia de alimentos, ojo con esto, porque es una excepción y por lo tanto uno pregunta las excepciones después. En materia de alimentos, efectivamente, el alimentario puede demandar al alimentante en su propio domicilio. El ejemplo siguiente: mamá con un hijo en Concepción y el padre está en Iquique. Imagínense lo que significaría ahí cumplir con la regla general de que tengo que demandar de alimento en Iquique, estando la madre y el hijo en Concepción. No parece justo, ¿no? No parece justo. Este es un caso real que ocurrió hace unos años atrás. Nos tocó ver ese caso. Entonces, la regla en ese caso se modifica y dice, mire, no es posible que el hijo que está demandando alimentos de su padre, más encima para poder litigar, tiene que ir al domicilio del padre. Y si el padre se encuentra fuera de Chile o si se encuentra en una ciudad lejana, tiene que ir allá. Eso va a ser ilusorio, por lo tanto no lo va a poder demandar nunca porque no tiene dinero, obviamente, si no le pagan los alimentos, no le pagan nada, no va a tener dinero, por lo tanto la justicia ahí es una ilusión, no puede ser, que lo demande en su propio domicilio. Entonces, en el ejemplo, la madre interpondrá la demanda en el Tribunal de Familia de Concepción, para que ese tribunal, mediante un exhorto, envíe los antecedentes a Iquique y en Iquique el juez de familia de Iquique ordene la notificación del padre ejemplar. Y no tiene que ir a Iquique usted. ¿Se fija? Esa es una excepción. De toda justicia, encuentro yo. De toda justicia, sin duda alguna. Sin duda alguna. Ahora, si el padre también se encuentra en el mismo domicilio, supónganse que el padre está en Concepción también, bueno, ahí no hay vuelta, va a demandar en Concepción, sin duda alguna, porque va a ser el domicilio que van a tener ambos. Pero en materia de alimentos, normalmente, obviamente, que demanda el alimentario, la persona que va a recibir los alimentos, demanda en su propio domicilio. ¿Para qué se va a mover de ahí? Pues, si los tribunales tramitan por exhorto, como digo, estas causas, y usted no tiene que ir allá al fin del mundo, digamos, a demandar al padre que no ha pagado los alimentos. Es terrible, si usted lo piensa bien, es terrible, porque que un hijo tenga que demandar a un padre para que le paguen los alimentos, la subsistencia, es tremendo. Si usted lo piensa, uno lo escucha, qué sé yo, a menudo, y se hace tan común que al final se pierde hasta la sensibilidad, digamos, pero es tremendo, es como, no sé, es difícil de poder concebir eso, ¿no? Pero se da. Ahora, bueno, ahí van a ver eso ustedes en derecho civil, después cuando vean familia van a ver esta materia con más detenimiento, porque ahí me dan ganas de seguir explicando en qué consiste la pensión de alimentos, porque no es de puro alimento, no es tan solo de alimentos perecibles, o sea, de lo que usted come, digamos, sino que también ahí en los alimentos va la educación, va también la salud, qué sé yo, el vestuario, si tiene algún hobby, qué sé yo, ¿no es cierto? Practica tenis o practica, qué sé yo, algún deporte, también va incluido en los alimentos, ojo con eso, ¿no? Porque tiene que atender a la condición social de cada uno, por eso que los alimentos son distintos en cada caso, digamos. En cada caso uno puede reclamar alimentos de los padres distintos, dependiendo de la situación que tenga cada uno, digamos, que tenga cada uno. Así que, bueno, pero esas son reglas que van a ver ustedes en Derecho Civil después, cuando estén por ahí arriba, digamos, en cuarto año, tercero, cuarto año, quinto año. Ya, muy bien.
Muy bien. El principio del juez natural, entonces, en materia civil contenciosa. 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 En materia civil no contenciosa o voluntaria. ¿Cuál es la regla? Muy sencilla. Esta no tiene mayor complejidad. Es juez competente el del domicilio del interesado. El del domicilio del interesado. El del domicilio del interesado. ¿Ya? De manera tal de que, por lo tanto, cualquier causa civil no contenciosa, voluntaria, por ejemplo, si usted quiere pedir la declaración de interdicción de una persona, que no es contenciosa, sino que es voluntaria, la pide en el domicilio del interdicto, el que va a ser declarado de interdicción. Si usted va a pedir la apertura de un testamento, por ejemplo, bueno, la pide en el mismo domicilio que tenía el juez competente del último domicilio que tuvo el causante. ¿Se fijan? Se conserva la regla ahí. Demanda ahí mismo. O sea, perdón, demanda, cuando digo demanda no me refiero a interponer una demanda, sino me refiero a requerir del tribunal que el trámite se haga en el domicilio, entonces la regla es en el domicilio del interesado. Interesado. Ahí es donde se interpone. Ahora, en materia penal, ahí cambia la figura. ¿Cuál es el juez competente en materia penal? Si usted quiere saberlo, venga a la próxima sesión. Nos vemos en la próxima sesión. Muy bien, pues gracias por la participación. Que estén muy bien. Quedamos hasta aquí. Cuando les pregunte, por favor, recuérdenme que vamos a revisar el tribunal competente en materia, juez natural, perdón, o tribunal competente igual, juez natural o tribunal competente en materia penal. Ahí vamos a retomar entonces nuestra materia. Ya, pues que estén muy bien, que les vaya muy bien, que tengan una buena tarde. Y qué bueno que participan y todo, y eso está muy bien para hacer más dinámica la clase. ¿Eh? Cuídense mucho, nos estamos encontrando.